Actualidad. CUT. Esta semana, en Actualidad CUT, informe especial. Así se vivió la Jornada Nacional de Protesta del 17 de octubre contra el paquetazo de Iván Duque. Las decisiones que toma el gobierno hacen parte del recetario del Fondo Monetario Internacional. Siempre que hay unos préstamos internacionales por parte del fondo, condiciona esos préstamos para que el país le cumpla. Y entonces ha exigido la reforma laboral, prácticamente va a imponer las horas extras para bajar las prestaciones sociales de los trabajadores, incluyendo sus pensiones. Bajar el salario a menos del salario mínimo. Igual ocurre con la reforma pensional, que está muy ligada a la reforma laboral. Consideramos nosotros que el gobierno debe buscar la manera de responderle al pueblo colombiano y no mediante distractores y mediante imposiciones y mediante reformas para poder cumplir con los mandatos internacionales del Fondo Monetario, de la OTAN y de todas estas organizaciones impuestas por el imperialismo norteamericano. En ese sentido, convocamos a toda la población en el día de hoy a esta gran movilización. Nos hemos movilizado las centrales obreras y el magisterio para protestar, mostrar nuestra inconformidad frente a los anuncios del gobierno de Duque. Lo hemos denominado un paquetazo contra la ciudadanía que contiene una reforma laboral y una reforma pensional y muy seguramente una reforma tributaria ahora que se acaba de caer la ley de financiamiento. Todas esas medidas son regresivas, acaban con el derecho a la pensión y legalizan ingresos por debajo del salario mínimo, con lo cual precarizarán aún más a los trabajadores. Y por lo demás, seguimos denunciando los asesinatos de los líderes sociales y la actitud poco propositiva que tiene este gobierno con el cumplimiento de los acuerdos de paz. No provee los recursos suficientes para ello. Por la vida, por la paz y por los derechos es nuestro reclamo en el día de hoy y un anuncio para el paro nacional del próximo 21 de noviembre. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT estamos en contra de este paquetazo de Duque o el paquetazo económico de este gobierno, pues porque afecta de manera grave los intereses de las y los trabajadores y de la comunidad en general. En primera instancia, una reforma pensional, van a elevar la cotización de los trabajadores al 20% de manera gradual y piensan acabar con el régimen de prima media contenido básicamente en Colpensiones. Y la reforma laboral, que ya la ministra de Trabajo ha dicho por los medios de comunicación que van a permitir la flexibilización laboral, la contratación por horas. Y la perla que han soltado pues los grandes empresarios a través de sus organizaciones, y es que los jóvenes menores de 25 años se les permita pagarles un salario mínimo del 75%, es decir, 621.000 pesos al día de hoy. Y como si fuera poco, pues el gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda, está proponiendo la creación del holding financiero para privatizar empresas estatales como el ICT, Findeter, Banco Agrario, Fiduciaria La Previsoria, Fidebagraria, es decir, empresas que hoy le rentan al Estado estarían privatizándose. Por eso y por muchas más perspectivas, inclusive por lo que ha sucedido el día de anoche en la aprobación del presupuesto, en donde destinan 250.000 millones de pesos para pago de la corrupción de Odebrecht y autorizan pagar del presupuesto de educación de las universidades las demandas que la nación tuviere. A lo largo y ancho del país, el pasado 17 de octubre se movilizaron miles de colombianos, hombres, mujeres, trabajadores, estudiantes, campesinos, comunales, contra el paquetazo de Duque que se expresa en la reforma pensional y en la reforma laboral, que de una manera perversa presentarán al Congreso pasadas las elecciones del 27 de octubre. Por eso, desde ya, queremos invitar a que a lo largo y ancho del país se continúe preparando el paro nacional del 21 de noviembre contra la nefasta reforma laboral y pensional del gobierno de Duque.
cómo salieron estudiantes, obreros, trabajadores, trabajadoras, mujeres, afros, indígenas. Claro, lo primero es contra todas esas medidas lesivas laborales. Segundo, contra la reforma a las pensiones. ¿Cómo así que tan tranquilo habla el presidente en los medios que eso no va a pasar nada? ¿Cómo que no va a pasar? Claro, ahí está el proyecto de ley de la reforma pensional, donde aumenta el monto de la cotización de cada persona del 16 al 20% de cotizar. Más otras medidas como Colpensiones pasaría a privatizarla. 3. Hombre, es increíble que estén pensando en rebajarle a los estudiantes que hoy están para el futuro del trabajo, el trabajo decente, es que el 75% del salario, amenazando los salarios a los estudiantes del SENA. O sea, aparte de eso, siguen las amenazas, los asesinatos a líderes sindicales, sociales y políticos. Bueno, podríamos decir mucho más. El incumplimiento de todos los acuerdos de los estudiantes, los acuerdos a FECODE, los acuerdos a GLACUD, los acuerdos a las mujeres. Hoy los 22 millones de trabajadores del país, orientados por la Central Unitaria de Trabajadores, estamos protestando contra el paquetazo de Duque, paquetazo que tiene, entre otras, asesinatos, paquetazo que tiene reforma laboral, paquetazo que tiene reforma pensional, paquetazo que tiene privatizaciones, paquetazo que tiene acabar con todo lo público. Así es que todos los trabajadores, hoy 17 y el 21 de noviembre, preparados para entrar a rechazar todo este paquetazo de Duque y el neoliberalismo a nivel nacional e internacional. ¿Por qué estamos en contra del paquetazo del señor Duque? Porque va en contravía de los derechos de los trabajadores y el pueblo colombiano, porque precariza más la miseria en este país, porque le quita la oportunidad a los jóvenes de tener un salario digno en este país, porque le quita el presupuesto para la educación, porque le quita los derechos laborales y pensionales a los jóvenes y a toda la población colombiana, porque solamente va a financiar al Fondo Monetario Internacional y al señor Sarmiento en este caso. De todos modos, nosotros por eso estamos saliendo a la calle, porque estamos rechazando ese paquetazo que va tanto de reforma laboral como de reforma pensional, que va en contravía de los derechos como tales. Por eso estamos invitando a toda la ciudadanía en general para que salga a la calle, no solamente hoy 17, sino el 21, que vamos programando el paro nacional, paro cívico nacional, en el cual vamos a demostrar a este gobierno que no estamos de acuerdo con su política. Todo el pueblo colombiano debe estar en las calles contra el paquetazo del señor Duque Uribe. Es un paquetazo que primero grava las pensiones de los trabajadores, quiere entregar colpensiones a los fondos privados, le da la plata al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, mete una reforma laboral que le quiere quitar el salario a los jóvenes, da el 75% de eso. Es una reforma que se viene en contravía de todos los trabajadores colombianos. Pues nos toca salir a las calles contra el paquetazo del señor Duque Uribe y de todo el gobierno que viene entregando el patrimonio público a las entidades privadas. CEDIAN está en contra de este gran paquetazo de Duque por algunos puntos para resaltar. El decreto 1144 que toca directamente a la DIAN, nos están hablando de quitarnos un fuero sindical, nos afectan los permisos sindicales que en el momento están reglamentados, pero con este 1144 del 2019 nos están afectando para nuestras propias actividades. Otro de los puntos por el cual CEDIAN está apoyando aquí es el pago por horas, que no dignifica el trabajo de los trabajadores. Es una propuesta de un pago irrisorio que no argumenta nada, no propone nada nuevo, antes desamerita el trabajo del pueblo. Hoy estamos acá convocados por las centrales obreras, FECODE, las organizaciones sindicales, sociales y políticas para protestar básicamente por la reforma laboral del gobierno nacional, donde pretende pagarle a los jóvenes menos de un salario mínimo, el 75%, pero además de eso para mayores de 40 años no hay trabajo. Además, estamos aquí para protestar contra la reforma pensional del gobierno nacional. Porque nuestro gremio es el más afectado, donde lleguen a aprobar toda la ley por horas, porque nuestro gremio en muchas situaciones lo contratan nomás 2 o 3 horas. La ley actual nos pagan 8 horas, trabajemos lo que trabajemos. Si logran sacar esta ley por horas, nuestro gremio sería
el más perjudicado aquí en Colombia. La CTC está en contra del paquetazo de Duque porque nos trae un montón de reformas en contra del pueblo colombiano. Trae una reforma laboral lesiva para los trabajadores de Colombia. Trae una reforma pensional que afecta a todos los jóvenes de este país. Nunca se van a pensionar los jóvenes con estas reformas. Trae contratación por horas, que eso no beneficia a ninguna de las personas de este país. Trae privatización. Y entonces la CTC exige que se aplique los postulados de la OIT de trabajo decente, trabajo, estabilidad laboral, con seguridad social, con salarios justos. A eso le apuesta la CTC. Bueno, la Confederación General del Trabajo CGT está en contra del paquetazo de medidas que comprende una reforma laboral, una reforma pensional, una clasificación salarial absurda para los jóvenes que incluye una situación de inclusive reglamentar la protesta social, llevarla solamente a los fines de semana, es decir, sábado, domingo y festivos. Eso no tiene sentido ni tiene presentación. Y nos parece a nosotros que antes que todas estas medidas, ¿por qué no nos sentamos con seriedad en la Comisión Permanente de Concertación y discutimos una política de empleo para formalizar el empleo en Colombia? Con gran éxito se ha cumplido en la ciudad de Bogotá la Jornada Nacional de Movilización planteada por el Encuentro de Emergencia de las Organizaciones Sindicales y Sociales, y el balance aquí en Bogotá es un éxito enorme, con gran entusiasmo, con dinámica, con una alegría enorme, pero con un rechazo tremendo a la política de Iván Duque, al paquetazo de Duque en torno a la reforma pensional y la reforma laboral, las privatizaciones y el recorte de dinero para las universidades públicas. El incumplimiento de estos acuerdos ha sido un balance exitoso aquí en Bogotá. De igual manera en todo el país, el reporte es que las movilizaciones en las capitales de departamento se han dado con una acudido gran cantidad de gente, ha sido masiva la movilización y es una especie de preaviso frente a lo que haremos el próximo 21 de noviembre, que la definición que hemos hecho en todas estas movilizaciones es que nos vamos a preparar el paro nacional del próximo 21 de noviembre contra el paquetazo de Duque, contra el paquetazo del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, y por detener este arrase de los derechos de los trabajadores y del pueblo colombiano. Todos quedan totalmente invitados a contribuir a preparar las asambleas, las reuniones, la repartida de propaganda y las próximas movilizaciones, y en especial el paro nacional del 21 de noviembre contra el gobierno Duque y sus políticas lesivas para la nación y el pueblo. ¡Viva el paro nacional del próximo 21 de noviembre! ¡Viva! 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 Actualidad. Actualidad. CUT.